Diciembre 2010. El BMW plateado serpenteaba por las curvas empinadas de la Sierra Norte de Puebla, sus faros cortando la niebla matutina que se aferraba a los pinos como fantasmas susurrantes. Dentro del vehículo, la familia Herrera viajaba con esa mezcla particular de emoción y cansancio que caracteriza los viajes familiares largos. Roberto Herrera, de 45 años, mantenía sus manos firmes sobre el volante, mientras observaba por el espejo retrovisor a su esposa Carmen, quien intentaba mantener entretenidos a sus dos hijos adolescentes, Sofía, de 16 años, y Diego, de 14. ¿Falta mucho, papá?, preguntó Diego por quinta vez en la última hora, su Game Boy ya agotado y su paciencia adolescente llegando a su límite. «Ya casi llegamos, mijo», respondió Roberto con esa paciencia infinita que solo los padres desarrollan después de años de viajes familiares. Según el GPS, nos quedan unos 20 minutos. En el asiento del copiloto, la abuela Elena, de 78 años, observaba el paisaje montañoso con ojos que habían visto décadas de cambios en México. Sus manos artríticas sostenían un rosario de perlas, no por nerviosismo, sino por costumbre. Había criado a 5 hijos en una época cuando las vacaciones familiares eran un lujo impensable, y ahora, en los últimos años de su vida, podía permitirse estos pequeños lujos gracias al éxito de su yerno Roberto. Roberto había construido un próspero negocio de importación de textiles, aprovechando las oportunidades que el Telecán había traído a México en los años 90. Su oficina en la colonia Roma Norte era testimonio de su éxito, amplia, moderna, con vista a la ciudad que nunca dormía. Pero en diciembre de 2010, lo único que quería era desconectarse del mundo digital y reconectar con su familia en las montañas de Puebla. «Carmen, ¿trajiste los medicamentos de mamá?», preguntó Roberto, echando un vistazo a la abuela Elena por el espejo retrovisor. «Por supuesto, amor. Están en mi bolsa de mano junto con los de Diego para el asma», respondió Carmen, una mujer elegante de 42 años que había aprendido a manejar los detalles logísticos de una familia con la precisión de un director de orquesta. El chalet que habían rentado se llamaba Vista Serena y había sido recomendado por un colega de Roberto. Estaba ubicado en una propiedad de 5 hectáreas, completamente aislada, rodeada de bosques de pinos y con una vista espectacular del valle. La descripción en el anuncio prometía el escape perfecto de la vida urbana y un refugio para redescubrir la armonía familiar. Cuando finalmente llegaron, el sol de diciembre estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras que parecían sacados de una postal. El chalet era exactamente como aparecía en las fotos. Una estructura de 2 pisos con vigas de madera expuestas, ventanas grandes que enmarcaban el paisaje montañoso y una chimenea de piedra que prometía noches acogedoras junto al fuego. «Es hermoso», exclamó Sofía, la primera en salir del auto, su cansancio del viaje instantáneamente reemplazado por la emoción de explorar el lugar. Era una adolescente vivaz, con los ojos brillantes de su madre y la determinación de su padre. Diego, inicialmente reacio a mostrar entusiasmo, no pudo evitar sonreír al ver la mesa de ping-pong en el porche cubierto. «Al menos no será completamente aburrido», murmuró, aunque su sonrisa lo traicionaba. La abuela Elena necesitó ayuda para salir del auto, pero una vez de pie, respiró profundamente el aire fresco de la montaña. «Huele como cuando era niña en Michoacán», dijo suavemente, y Roberto sintió una punzada de ternura al ver cómo los ojos de su suegra se iluminaban con los recuerdos. El propietario del chalet, un hombre mayor llamado Don Esteban, los estaba esperando. Había vivido en estas montañas toda su vida, y su rostro curtido por el sol y el viento contaba historias de décadas de cambios estacionales. Sus ojos, del color del café, irradiaban la sabiduría tranquila de quien ha aprendido a vivir en armonía con la naturaleza. «Bienvenidos a Vista Serena», dijo don Esteban con una sonrisa genuina. «Espero que encuentren aquí la paz que buscan». Le mostró a Roberto las llaves, una para la puerta principal, otra para el cobertizo donde estaba almacenada la leña, y una tercera para una puerta en el ático que, según explicó, contenía decoraciones navideñas adicionales si las necesitaban.
El pozo de agua está funcionando perfectamente, explicó don Esteban mientras caminaban por la propiedad. La electricidad viene de paneles solares y un generador de respaldo. Hay leña suficiente para toda la semana, y si necesitan más, hay un hacha en el cobertizo. Carmen escuchaba atentamente, tomando notas mentales de todos los detalles. Había organizado vacaciones familiares antes, pero nunca en un lugar tan remoto. La ciudad siempre estaba a una llamada de distancia, pero aquí el teléfono celular no tenía señal y la conexión a Internet era esporádica. ¿Hay algún teléfono fijo?, preguntó Carmen, con un toque de preocupación en su voz. Sí, en la cocina. Funciona bien, aunque a veces durante las tormentas puede fallar temporalmente, respondió don Esteban. Pero no se preocupen, estas montañas son muy seguras. La única vida salvaje que verán serán algunos venados y muchas aves. Después de que don Esteban se fue, prometiendo regresar el 2 de enero para ayudarlos con el checkout, la familia comenzó a instalarse. Roberto y Diego trajeron las maletas del auto, mientras Carmen y Sofía exploraban el interior del chalet. La abuela Elena se instaló en una silla cómoda junto a la ventana, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo montañoso. La cocina estaba completamente equipada, con una estufa de gas, refrigerador y todos los utensilios necesarios. Carmen había traído suficiente comida para varios días, incluyendo los ingredientes para preparar la cena navideña tradicional que la abuela Elena había enseñado a hacer. El aroma de los chiles en nogada y el mole poblano ya parecía flotar en el aire con solo pensarlo. «Papá, ¿podemos hacer una fogata esta noche?», preguntó Diego, su entusiasmo juvenil finalmente venciendo su pose de adolescente desinteresado. «Por supuesto, mijo, pero primero ayúdame a traer la leña», respondió Roberto, feliz de ver a su hijo emocionado. Mientras los hombres se ocupaban de la leña, Carmen y Sofía prepararon una cena simple pero deliciosa. La cocina se llenó de conversación y risas, el tipo de momento familiar que Roberto había esperado cuando planificó estas vacaciones. La abuela Elena contribuía con historias de su propia juventud, cuando las familias se reunían durante semanas enteras para celebrar las festividades. «En mis tiempos, las vacaciones familiares eran diferentes», contó la abuela Elena, mientras pelaba papas con una destreza que desafiaba su edad. No había televisión, no había teléfonos, solo la familia, las historias y la comida. Sofía, que había crecido en la era digital, encontraba estas historias fascinantes. «¿Pero no se aburrían, abuela?». «¿Aburrirse? Jamás, mija. Teníamos algo que ustedes han perdido. Tiempo. Tiempo para realmente conocerse, para escuchar, para observar el mundo sin prisa». Esa noche, tal como Diego había pedido, encendieron una fogata en el área designada del patio. Las llamas bailaban contra el cielo estrellado, creando un círculo cálido de luz en medio de la oscuridad montañosa. Roberto había traído su guitarra, y aunque no era un músico excepcional, sabía suficientes canciones como para mantener entretenida a la familia. Carmen se acurrucó contra su esposo, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. En la ciudad siempre había algo que hacer, alguna cita que cumplir, algún problema que resolver, pero aquí, rodeada de su familia y del silencio de las montañas, podía finalmente respirar. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», murmuró Carmen al oído de Roberto. Diego había encontrado un palo perfecto para asar malvaviscos y estaba enseñando a su hermana la técnica que había aprendido en un campamento de verano. La abuela Elena, envuelta en una manta tejida, sonreía mientras observaba a sus nietos. «Miren esas estrellas», dijo Sofía, señalando hacia el cielo. «En la ciudad nunca se ven así». Era cierto. El cielo nocturno rural de México era un espectáculo que las luces urbanas habían hecho casi imposible de apreciar. Miles de estrellas brillaban como diamantes dispersos sobre terciopelo negro, y la Vía Láctea se extendía como una banda plateada de horizonte a horizonte. «Cuando era niña», dijo la abuela Elena, «mi abuela me enseñó que cada estrella era el alma de alguien que había vivido una vida plena. Decía que cuando nuestro tiempo llegara, nos convertiríamos en luz para guiar a otros». La conversación se volvió reflexiva, del tipo que solo surge en momentos especiales.
Roberto habló sobre sus sueños de cuando era joven, antes de que las responsabilidades del negocio y la familia lo convirtieran en el hombre práctico que era ahora. Carmen compartió sus memorias de cuando conoció a Roberto en la universidad y cómo supo inmediatamente que era el hombre con quien quería construir una vida. Los adolescentes, usualmente impacientes con las historias de adultos, escucharon con atención inusual. Había algo en la atmósfera, la combinación del fuego, las estrellas y la intimidad del momento, que hacía que las barreras generacionales se desvanecieran. ¿Saben qué?, dijo Roberto mirando a su familia reunida alrededor del fuego. Creo que deberíamos hacer esto más seguido. No necesariamente aquí, pero encontrar tiempo para estar juntos, sin distracciones. ¿Sin televisión?, preguntó Diego, fingiendo horror. Sin televisión, confirmó Roberto con una sonrisa. Sin teléfonos, sin internet, solo nosotros. Carmen sintió una calidez que no tenía nada que ver con el fuego. Esta era la familia que había soñado construir y por primera vez en mucho tiempo se sentía como si estuvieran en el camino correcto. Cuando finalmente decidieron entrar, eran casi las 11 de la noche. Las montañas se habían vuelto sorprendentemente frías y la idea de las camas calientes era muy tentadora. Roberto se aseguró de que el fuego estuviera completamente extinguido mientras Carmen ayudaba a la abuela Elena a prepararse para dormir. «Buenas noches, familia», dijo la abuela Elena desde su habitación en la planta baja que habían elegido para evitar que subiera escaleras. «Que sueñen con los ángeles». «Buenas noches, abuela», respondieron los niños al unísono, un ritual que habían mantenido desde la infancia. Roberto y Carmen se instalaron en el dormitorio principal, mientras Sofía y Diego ocuparon las habitaciones del segundo piso. El chalet se llenó de los sonidos nocturnos típicos, el crujir de la madera mientras se enfriaba, el viento suave entre los pinos y el canto distante de los búhos. «¿Sabes qué?», susurró Carmen mientras se acurrucaba contra Roberto. «Creo que esta va a ser nuestra mejor Navidad». Roberto la besó suavemente en la frente. «Yo también lo creo, amor. Yo también lo creo». Ninguno de ellos podía imaginar que esas serían las últimas palabras que se dirían en privado. Ninguno podía predecir que la mañana siguiente traería el comienzo de un misterio que perseguiría a las autoridades durante más de una década. Mientras la familia Herrera se quedaba dormida en vista serena, rodeada del silencio protector de las montañas poblanas, el mundo continuaba girando. En la ciudad, sus amigos y colegas seguían con sus vidas, ajenos al hecho de que algo extraordinario estaba a punto de suceder en un chalet aislado, algo que desafiaría todo lo que creían saber sobre desapariciones, misterios familiares y los secretos que las montañas pueden guardar. El viento nocturno susurró entre los pinos, como si la naturaleza misma estuviera murmurando una despedida que nadie podía escuchar. Y en el ático del chalet, en un lugar que la familia nunca pensó explorar, algo esperaba en silencio, algo que no sería descubierto hasta que un viajero solitario llegara 13 años después, cambiando para siempre la narrativa de lo que realmente pasó durante esas vacaciones navideñas de 2010. Enero 2011. El sol del 3 de enero de 2011 se alzaba perezosamente sobre las montañas de Puebla, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que habrían sido perfectos para una postal navideña. Don Esteban conducía su vieja camioneta por el sendero serpenteante que llevaba a Vista Serena, silbando suavemente una melodía que había aprendido de niño. Llevaba una canasta con pan dulce casero que su esposa había preparado como regalo de despedida para la familia Herrera. Había pasado las últimas 2 semanas pensando en sus huéspedes. Eran una familia agradable, el tipo de personas que uno espera tener en su propiedad. Roberto había sido particularmente respetuoso, haciendo todas las preguntas correctas sobre el mantenimiento del chalet y mostrando genuino interés por la historia local. Carmen había elogiado la belleza del lugar con una sinceridad que había tocado el corazón del viejo propietario. Cuando la camioneta llegó al claro donde se encontraba el chalet, don Esteban notó inmediatamente que algo no estaba bien. El BMW plateado seguía estacionado en el mismo lugar donde lo había visto 2 semanas atrás, pero las ventanas del chalet estaban cerradas y no había signos de movimiento.
No se veía humo saliendo de la chimenea, lo cual era extraño considerando lo fría que había sido la madrugada. Tal vez se quedaron dormidos, murmuró para sí mismo, aunque una sensación incómoda comenzaba a crecer en su estómago. Tocó a la puerta principal 3 veces, con intervalos de varios minutos entre cada intento. «¡Señor Herrera! ¡Señora Carmen!», gritó, pero solo el eco de su propia voz le respondió desde las montañas circundantes. Don Esteban caminó alrededor del chalet, buscando algún signo de actividad. Las cortinas estaban cerradas, pero a través de una pequeña abertura pudo ver que la mesa del comedor aún tenía platos y vasos, como si la familia hubiera desayunado y simplemente hubiera salido a dar un paseo. Quizás fueron a caminar al bosque, se dijo, aunque después de 40 años viviendo en estas montañas, sabía que era poco probable que una familia entera con una abuela anciana se fuera de excursión tan temprano en la mañana. Regresó a la puerta principal y usó su llave maestra. «Disculpen», gritó mientras entraba. «Soy don Esteban». El interior del chalet le golpeó con una sensación de normalidad perturbadora. Todo estaba en su lugar, como si los huéspedes hubieran simplemente salido por un momento. Las camas estaban hechas, la cocina limpia, y las maletas seguían en las habitaciones. Pero no había rastro de la familia Herrera. En la mesa de la cocina encontró una nota escrita a mano en la letra cuidadosa de Carmen. «Salimos a caminar. Regresamos pronto. Familia Herrera». La nota estaba fechada el 2 de enero, el día anterior. Don Esteban frunció el ceño. En enero, el sol se ponía temprano en las montañas y las temperaturas nocturnas podían bajar considerablemente. Una familia con una abuela anciana no se habría quedado fuera toda la noche, especialmente con un niño asmático como Diego. Revisó cuidadosamente cada habitación. En el dormitorio principal, encontró los medicamentos de la abuela Elena en la mesita de noche, junto con el inhalador de Diego. En la habitación de Sofía, su diario personal estaba abierto sobre la cama, con una entrada fechada el 1 de enero que describía lo maravilloso que había sido el año nuevo en las montañas. «Esto no tiene sentido», murmuró don Esteban, su preocupación transformándose en algo más profundo y más oscuro. Salió del chalet y comenzó a caminar por los senderos que conocía de memoria. Durante las siguientes 3 horas, recorrió cada ruta posible, gritando los nombres de la familia, buscando cualquier signo de su presencia. Los bosques le respondían con su silencio habitual, interrumpido solo por el ocasional canto de un pájaro o el susurro del viento entre los pinos. Cuando regresó al chalet, ya era mediodía y su ansiedad se había convertido en verdadero pánico. Usó el teléfono fijo del chalet para llamar a las autoridades locales. «Policía Municipal de Zacatlán, habla Esteban Morales. Necesito reportar una familia desaparecida». La respuesta inicial fue rutinaria. El oficial de turno, un joven llamado Martínez, tomó la información básica y prometió enviar una patrulla cuando fuera posible. En los pueblos pequeños de México, las desapariciones temporales no eran inusuales, especialmente cuando involucraban a turistas urbanos que subestimaban las montañas. Pero don Esteban conocía estas montañas como conocía su propia casa. Sabía que algo terrible había sucedido. 2 horas después, la patrulla llegó a Vista Serena. El oficial Martínez estaba acompañado por su superior, el comandante Sánchez, un hombre experimentado que había trabajado en la policía estatal antes de retirarse a este puesto más tranquilo en las montañas. «Cuénteme exactamente qué encontró», dijo el comandante Sánchez, mientras tomaba notas en una libreta desgastada. Don Esteban les mostró la nota, explicó sobre los medicamentos abandonados y describió su búsqueda infructuosa por los senderos. Los oficiales inspeccionaron el chalet meticulosamente, pero llegaron a la misma conclusión. No había signos de lucha, no había evidencia de actividad criminal, y todas las pertenencias de la familia seguían en su lugar. «Es como si hubieran salido a caminar y simplemente se desvanecieron», dijo el oficial Martínez mirando la nota una vez más. El comandante Sánchez era más experimentado y más escéptico. «Las familias no se desvanecen», dijo secamente. «Siempre hay una explicación». Durante los siguientes días, la búsqueda se intensificó.
La policía estatal envió equipos especializados, incluyendo perros de búsqueda y rescate. Voluntarios de los pueblos cercanos se unieron a la búsqueda, peinando sistemáticamente miles de hectáreas de bosque montañoso. La historia pronto captó la atención de los medios nacionales. Familia adinerada desaparece en vacaciones navideñas, fue el titular que apareció en los periódicos de todo México. Las teorías comenzaron a multiplicarse: secuestro, accidente en el bosque, fuga voluntaria, incluso actividad paranormal. Los investigadores profundizaron en la vida de la familia Herrera. Roberto no tenía enemigos conocidos, su negocio era próspero y legal. Carmen era una ama de casa dedicada sin conexiones sospechosas. Los niños eran estudiantes ejemplares sin problemas disciplinarios. La abuela Elena era una mujer piadosa que había llevado una vida tranquila y sin escándalos. «Es la familia más normal que he investigado en mi carrera», le dijo el detective principal, inspector García, a su colega durante la segunda semana de la investigación. Los forenses analizaron cada centímetro del chalet y sus alrededores. Encontraron huellas dactilares que pertenecían a la familia, algunas fibras de ropa en las ramas de los senderos y evidencia de que habían encendido una fogata en la noche del 1 de enero. Pero no encontraron nada que indicara violencia o lucha. El BMW fue sometido a un análisis exhaustivo. Las llaves estaban en el chalet, el tanque de gasolina estaba lleno y el motor estaba en perfectas condiciones. No había razón mecánica por la cual la familia no pudiera haber regresado a la ciudad. Una de las pistas más intrigantes fue descubierta por un equipo de búsqueda 3 semanas después de la desaparición. A aproximadamente 2 kilómetros del chalet, en una dirección que no seguía ninguno de los senderos marcados, encontraron un pañuelo bordado que la hermana de Carmen identificó como perteneciente a la abuela Elena. Ella siempre llevaba ese pañuelo, sollozó la hermana durante su testimonio. Era un regalo de su madre, lo había tenido durante más de 60 años. El pañuelo estaba enganchado en una rama baja, aproximadamente a 1,5 metros del suelo, como si alguien lo hubiera perdido mientras caminaba. Pero no había otras pistas en el área. Los perros de búsqueda no pudieron seguir ningún rastro más allá de ese punto. Los investigadores también exploraron la posibilidad de que la familia hubiera tenido un accidente en el bosque. Las montañas poblanas tenían barrancos profundos, cuevas ocultas y áreas donde una persona podría caer y quedar atrapada. Pero después de 6 semanas de búsqueda intensiva, no encontraron restos humanos ni evidencia de accidentes. La teoría del secuestro fue investigada exhaustivamente. Los investigadores examinaron las finanzas de Roberto, buscando cualquier indicio de que hubiera sido contactado por secuestradores. Pero sus cuentas bancarias permanecían intactas y no había evidencia de comunicación con criminales. «Si fue un secuestro», dijo el inspector García durante una conferencia de prensa, «fue el más extraño que he visto. No hay demandas de rescate, no hay evidencia de violencia y no hay motivo aparente». La familia extendida de los Herrera contrató investigadores privados, ofrecieron recompensas sustanciales por información y presionaron a las autoridades para que continuaran la búsqueda. Pero después de 3 meses, incluso los investigadores más optimistas comenzaron a admitir que las posibilidades de encontrar a la familia viva eran prácticamente nulas. María Herrera, la hermana de Roberto, se convirtió en la portavoz de la familia. Una mujer fuerte que había criado a sus propios hijos después de enviudar joven, se negó a aceptar que su hermano y su familia hubieran simplemente desaparecido. «Mi hermano es un hombre responsable», insistía en las entrevistas televisivas. «No habría puesto a su familia en peligro. Si pudiera comunicarse con nosotros, lo haría». Pero los meses pasaron, y el caso de la familia Herrera se convirtió en una de esas historias que persiguen a los investigadores durante años. Los archivos se llenaron de testimonios, fotografías y evidencia física, pero sin una conclusión satisfactoria. Don Esteban cerró vista serena al turismo después de la desaparición. No podía soportar la idea de que otra familia ocupara el lugar donde los Herrera habían pasado sus últimos momentos conocidos. El chalet se convirtió en un recordatorio silencioso de un misterio sin resolver. Algo pasó en esas montañas.
le dijo a su esposa una noche mirando hacia las colinas oscuras desde su porche. Algo que no entendemos. Los años pasaron y el caso se enfrió. Los investigadores fueron asignados a otros casos. Los medios encontraron nuevas historias que contar y el público gradualmente olvidó a la familia Herrera. Pero en los pueblos montañosos de Puebla, la historia se convirtió en leyenda local. Los niños se contaban historias sobre la familia fantasma que vagaba por los bosques. Los adultos especulaban en voz baja sobre lo que realmente había sucedido. Y don Esteban, ahora más viejo y más frágil, mantenía Vista Serena como un santuario involuntario para una familia que había desaparecido sin dejar rastro. En 2015, 4 años después de la desaparición, el caso fue oficialmente archivado. Los investigadores habían agotado todas las pistas, seguido todas las teorías posibles y gastado miles de horas en la búsqueda. La conclusión oficial fue que la familia Herrera había sufrido un accidente en el bosque y que sus restos eventualmente serían encontrados por excursionistas o trabajadores forestales. Pero don Esteban sabía que esa explicación no era suficiente. Había algo más, algo que se les había escapado a todos. Y mientras el chalet permanecía vacío, protegido por la maleza que crecía y los recuerdos que se desvanecían, ese algo continuaba esperando en el silencio de las montañas, esperando el momento adecuado para revelar la verdad sobre lo que realmente pasó durante esas vacaciones navideñas que terminaron en misterio. El viento nocturno siguió susurrando entre los pinos, guardando secretos que solo las montañas conocían. Marzo 2023. El aire fresco de la madrugada llenaba los pulmones de Alejandro Ruiz mientras ajustaba las correas de su mochila y revisaba su GPS por última vez. A los 28 años, era un mochilero experimentado que había recorrido gran parte de México, pero las montañas de Puebla siempre habían ejercido una atracción especial sobre él. Había algo en la combinación de historia, naturaleza virgen y la sensación de aventura que lo traía de vuelta una y otra vez. Este viaje era diferente. Alejandro acababa de terminar su maestría en antropología y después de 2 años de investigación intensiva y escritura de tesis, necesitaba tiempo para reflexionar sobre su futuro. Había rechazado una oferta de trabajo en una universidad de Ciudad de México, al menos temporalmente, para darse esta oportunidad de reconectar consigo mismo en las montañas. 3 semanas completamente desconectado, se había prometido a sí mismo, sin teléfono, sin internet, sin responsabilidades. Su plan era simple: caminar por los senderos menos transitados de la Sierra Norte de Puebla, acampar bajo las estrellas y permitir que la naturaleza lo guiara hacia cualquier claridad que pudiera necesitar sobre su vida profesional y personal. Alejandro había comenzado su caminata 3 días antes desde el pueblo de Zacatlán, siguiendo rutas que había encontrado en mapas topográficos antiguos. Su objetivo era llegar a una serie de miradores naturales que supuestamente ofrecían vistas espectaculares del valle, pero que rara vez eran visitados por turistas debido a la dificultad del acceso. La mañana del 4.º día, mientras seguía lo que parecía ser un sendero de animales, Alejandro se detuvo abruptamente. A través de los árboles pudo ver la estructura de un edificio. Consultó su mapa y su GPS, confirmando que no había ninguna construcción marcada en esta área. «Interesante», murmuró sintiendo la curiosidad del antropólogo despertarse en su interior. Se acercó cuidadosamente, empujando las ramas que habían crecido sobre lo que una vez había sido un sendero vehicular. Pronto se encontró en un claro donde se alzaba un chalet de 2 pisos, claramente abandonado pero aún estructuralmente sólido. La vegetación había comenzado a reclamar la propiedad. Enredaderas se extendían por las paredes exteriores. El césped se había convertido en un pequeño prado silvestre, y varios árboles jóvenes habían crecido lo suficientemente cerca del edificio como para que sus ramas tocaran las ventanas del 2.º piso. Alejandro se acercó con la cautela natural de alguien que había explorado muchos edificios abandonados. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Cuando la empujó, las bisagras protestaron con un gemido metálico que rompió el silencio de la montaña. «¡Hola!», gritó, más por cortesía que por expectativa de respuesta.
¿Hay alguien aquí? El interior del chalet lo sorprendió. A diferencia de otros edificios abandonados que había explorado, este lugar no mostraba signos de vandalismo o saqueo. Los muebles seguían en su lugar, cubiertos por una gruesa capa de polvo, pero intactos. Había platos en la cocina, libros en las estanterías y ropa colgada en algunos armarios. Es como si alguien hubiera salido y nunca regresado, pensó Alejandro, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. En la mesa de la cocina encontró una pila de periódicos amarillentos, todos fechados en diciembre de 2010 y enero de 2011. Había también algunas cartas dirigidas a Familia Herrera y folletos turísticos sobre actividades navideñas en pueblos cercanos. La curiosidad de Alejandro se intensificó. Como antropólogo estaba entrenado para leer las pistas que las personas dejaban sobre sus vidas. Este chalet contaba una historia y él estaba determinado a descifrarla. Revisó cada habitación sistemáticamente. En el dormitorio principal encontró ropa de hombre y mujer, tallas que sugerían una pareja de mediana edad. En las habitaciones del segundo piso, ropa de adolescentes. Una habitación claramente pertenecía a una chica, con pósters de cantantes pop de la época, y la otra a un chico, con videojuegos y libros sobre deportes. En la habitación de la planta baja, encontró medicamentos prescritos para Elena Herrera, de 78 años, y un inhalador para el asma a nombre de Diego Herrera, de 14 años. Una familia de 5 personas, murmuró Alejandro, construyendo mentalmente el perfil de los antiguos ocupantes. Padres, 2 hijos adolescentes y una abuela. Pero lo que más lo intrigaba era el estado del lugar. No había signos de partida apresurada. No había evidencia de que hubieran empacado sus pertenencias. Era como si hubieran salido a dar un paseo y simplemente nunca hubieran regresado. Alejandro decidió pasar la noche en el chalet. Tenía su equipo de campamento, y la idea de dormir en un edificio sólido después de 3 noches en tienda de campaña era tentadora. Además, quería tiempo para explorar más completamente y tal vez encontrar más pistas sobre lo que había pasado con la familia Herrera. Mientras preparaba su cena simple en la cocina, usando su estufa portátil, Alejandro notó algo que había pasado por alto antes. En el refrigerador, sostenido por un imán, había una lista de números telefónicos de emergencia. Uno de los números estaba marcado con asteriscos. Don Esteban Morales, propietario. Interesante, pensó. Esto era una propiedad de alquiler. Esa noche, mientras estaba acostado en su saco de dormir en la sala, Alejandro no pudo evitar pensar en la familia que había ocupado estas habitaciones más de una década antes. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué habían dejado todas sus pertenencias? Al día siguiente, decidió explorar más sistemáticamente. Había notado una escalera que llevaba al ático, pero la puerta estaba cerrada. Recordó que don Esteban había mencionado en sus notas que había una llave para el ático, pero no la había encontrado. Después de buscar durante 1 hora, encontró un juego de llaves colgado en un clavo dentro del cobertizo donde se almacenaba la leña. Una de las llaves tenía una etiqueta que decía Ático Decoraciones. Regresó al chalet y subió las escaleras hasta el segundo piso. La puerta del ático estaba al final de un pasillo estrecho, pintada del mismo color que las paredes y casi invisible a primera vista. La llave giró fácilmente y la puerta se abrió con un crujido seco. El ático era pequeño, con el techo inclinado siguiendo la forma del tejado. Había cajas apiladas contra las paredes, todas etiquetadas con contenidos como decoraciones navideñas, ropa de cama extra y juegos de mesa. Alejandro encendió su linterna frontal y comenzó a explorar. El ático tenía esa sensación claustrofóbica típica de los espacios bajo techo, pero también había algo más, una sensación de que no estaba solo. Fue mientras movía una caja de decoraciones navideñas que lo vio. En el rincón más alejado del ático, parcialmente oculto por una viga de soporte, había algo que definitivamente no pertenecía a las decoraciones navideñas o la ropa de cama. Era una caja de metal, del tipo usado para documentos importantes, y estaba parcialmente abierta. Alejandro se acercó con cuidado, su corazón latiendo más rápido de lo normal. Dentro de la caja había varios elementos que le hicieron detener la respiración. Fotografías,
docenas de fotografías de la familia Herrera, pero no las típicas fotos de vacaciones. Estas imágenes los mostraban dentro del chalet, pero había algo extraño en ellas. Parecían haber sido tomadas sin que la familia se diera cuenta, desde ángulos que sugerían que el fotógrafo estaba escondido. Un cuaderno pequeño lleno de notas escritas a mano en una caligrafía cuidadosa. Alejandro leyó algunas entradas. Día 1. Llegaron como se esperaba. 5 personas. Se instalaron sin problemas. Día 3. El hombre, Roberto, hizo preguntas sobre la historia del lugar. Demasiado curioso. Día 5. La mujer, Carmen, mencionó que se sentía observada. Debo ser más cuidadoso. Día 7. El niño, Diego, encontró algo en el bosque. Lo convenció para que no se lo dijera a sus padres. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estas notas sugerían que alguien había estado vigilando a la familia Herrera, documentando sus actividades y posiblemente interactuando con ellos sin que los padres lo supieran. Pero lo que encontró a continuación fue aún más perturbador. En el fondo de la caja, envuelto en una tela, había un objeto que reconoció inmediatamente de sus estudios arqueológicos: una punta de flecha de obsidiana, del tipo utilizado por las culturas prehispánicas de México. Pero esta no era una pieza de museo. Tenía manchas oscuras en la hoja, manchas que parecían orgánicas. Junto a la punta de flecha había una nota final en el cuaderno. Día 8. Fue necesario. No podía permitir que se fueran con lo que sabían. Los ancestros de estas montañas han sido protegidos durante siglos. No permitiré que forasteros profanen este lugar sagrado. Alejandro se sentó en silencio, tratando de procesar lo que había encontrado. Las implicaciones eran aterradoras. Parecía que la familia Herrera había tropezado con algo, o alguien que había guardado celosamente los secretos de estas montañas. Pero había más. En el fondo de la caja encontró una serie de mapas dibujados a mano que mostraban ubicaciones específicas en las montañas circundantes. Cada ubicación estaba marcada con símbolos que parecían representar sitios arqueológicos o ceremoniales. Uno de los mapas tenía una X marcada en rojo con la nota: Sitio principal, donde descansan los protectores. Alejandro entendió que había tropezado con algo mucho más grande que una simple desaparición familiar. Había evidencia de que existía un sitio arqueológico no descubierto en estas montañas, y que alguien había estado protegiéndolo con medidas extremas. Su mente antropológica comenzó a trabajar rápidamente. Si había sitios arqueológicos sin descubrir en esta área, representarían un hallazgo científico importante, pero también explicaría por qué alguien podría estar dispuesto a cometer actos violentos para proteger los secretos. Tomó fotografías de todo lo que encontró, usando su cámara digital. Sabía que esta evidencia era crucial, pero también sabía que estaba en peligro. Si quien había escrito esas notas aún vivía en la zona, y si había sido capaz de hacer desaparecer a una familia entera, entonces Alejandro también corría riesgo. Decidió que necesitaba salir de las montañas inmediatamente y contactar a las autoridades. Pero antes de irse, quería verificar al menos uno de los sitios marcados en los mapas. El más cercano estaba aproximadamente a 2 kilómetros al norte del chalet, en una dirección que no seguía ningún sendero conocido. Según el mapa, había una cueva natural que había sido utilizada como sitio ceremonial. Alejandro empacó rápidamente sus cosas, pero dejó algunas pertenencias en el chalet para hacer creer que regresaría. Si alguien estaba vigilando el lugar, no quería que supieran que había descubierto la caja del ático. La caminata hacia el sitio marcado fue más difícil de lo esperado. El terreno era empinado y rocoso, sin senderos claros. Después de 2 horas de caminata cuidadosa, Alejandro llegó a un área donde la vegetación cambiaba notablemente. Los árboles eran más viejos, más grandes, y había una sensación de antigüedad en el aire. Fue entonces cuando vio la entrada de la cueva. No era una cueva natural común. La entrada había sido claramente modificada por manos humanas, con piedras colocadas de manera que crearan un portal más regular. Símbolos tallados en las rocas circundantes confirmaron que este era un sitio ceremonial prehispánico.
Alejandro encendió su linterna y entró cuidadosamente. La cueva se extendía más profundamente en la montaña de lo que había anticipado. Las paredes estaban decoradas con pinturas rupestres que representaban figuras humanas, animales y símbolos abstractos. Pero lo que encontró en la cámara más profunda de la cueva le hizo comprender la verdadera magnitud de lo que había descubierto. En el centro de la cámara había una estructura ceremonial de piedra, claramente prehispánica, pero mantenida en excelente estado. Alrededor de la estructura, dispuestos con cuidado ritual, había objetos que le helaron la sangre, pertenencias personales, identificaciones, restos de ropa, no solo de la familia Herrera, sino de otras personas también, fechas que se extendían décadas hacia atrás. Alejandro se dio cuenta de que había descubierto algo aterrador. Un sitio donde alguien había estado llevando a cabo sacrificios humanos por décadas, utilizando la cueva ceremonial prehispánica como justificación para sus actos. La familia Herrera no había sido la primera víctima, ni probablemente la última. Con manos temblorosas, Alejandro tomó fotografías de todo lo que pudo, documentando la evidencia de múltiples crímenes. Pero también sabía que tenía que salir de allí inmediatamente. Mientras salía de la cueva, sintió que estaba siendo observado. Los bosques, que antes habían parecido pacíficos, ahora se sentían amenazantes. Cada sonido le hacía saltar, cada sombra le parecía esconder una figura acechante. Regresó al chalet lo más rápido posible, recogió sus pertenencias y comenzó a caminar hacia la civilización, pero sabía que había cambiado para siempre. Había descubierto no solo el destino de la familia Herrera, sino evidencia de décadas de crímenes rituales en las montañas de Puebla. Mientras caminaba por los senderos que lo llevarían de vuelta a Zacatlán, Alejandro no podía evitar mirar por encima del hombro. Había encontrado las respuestas que buscaba, pero también había despertado algo que había estado dormido en las montañas durante demasiado tiempo. La verdad sobre Vista Serena estaba finalmente saliendo a la luz, pero Alejandro sabía que su descubrimiento era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y aterradora de lo que nadie había imaginado. Abril 2023. La estación de policía de Zacatlán nunca había visto nada parecido. Alejandro Ruiz se sentó frente al inspector Ramírez, el mismo hombre que había sucedido al comandante Sánchez después de su jubilación, y extendió sobre el escritorio una colección de fotografías que cambiaría para siempre la percepción de lo que había sucedido en las montañas poblanas. «Señor Ruiz», dijo el inspector Ramírez observando las imágenes con una mezcla de fascinación y horror, ¿está usted completamente seguro de que estos objetos estaban en la cueva que describe? Alejandro asintió gravemente. «Inspector, he documentado sitios arqueológicos en toda América Latina. Sé distinguir entre hallazgos auténticos y falsificaciones. Lo que encontré en esa cueva es real y representa evidencia de crímenes que han estado ocurriendo durante décadas». El inspector Ramírez había estado involucrado en la investigación original de la familia Herrera como oficial junior. Ahora, 12 años después, se encontraba mirando evidencia que podría finalmente resolver el caso que había perseguido su carrera. «Necesitamos organizar una expedición completa», dijo Ramírez levantándose de su escritorio. «Voy a contactar a la Policía Estatal y al Departamento de Arqueología de la Universidad de Puebla. Esto es demasiado importante para manejarlo solo con recursos locales». 3 días después, un equipo multidisciplinario se dirigía hacia las montañas. Incluía policías estatales, arqueólogos, antropólogos forenses y especialistas en crímenes rituales. Alejandro los guiaba, replicando cuidadosamente la ruta que había tomado desde Vista Serena hasta la cueva ceremonial. Don Esteban, ahora de 87 años y notablemente más frágil, había sido contactado como parte de la investigación. Cuando los investigadores le mostraron las notas encontradas en el ático, su rostro palideció. «Reconozco esa caligrafía», susurró. «Es de mi hermano menor, Joaquín». La revelación cayó como una bomba sobre el equipo investigativo. Don Esteban explicó que Joaquín había sido siempre el más místico de la familia, obsesionado con las historias locales sobre sitios sagrados prehispánicos.
Después de que nuestros padres murieron, Joaquín se volvió cada vez más ermitaño, continuó don Esteban con voz quebrada. Decía que había sido elegido para proteger los secretos ancestrales de estas montañas. Yo pensé que era solo excentricidad. El inspector Ramírez presionó suavemente. ¿Dónde está su hermano ahora, don Esteban? Joaquín murió hace 2 años, respondió el anciano. Tenía una pequeña cabaña más arriba en las montañas, cerca del área donde ustedes encontraron la cueva. Vivía completamente solo. Solo venía al pueblo una vez al mes para comprar provisiones básicas. La investigación tomó un giro dramático cuando el equipo llegó a la cueva. Los arqueólogos confirmaron que era un sitio ceremonial prehispánico auténtico, probablemente utilizado por culturas locales durante cientos de años antes de la llegada de los españoles. Pero lo que Joaquín Morales había hecho con el sitio era una perversión terrible de su propósito original. La doctora Patricia Mendoza, antropóloga forense especialista en crímenes rituales, examinó cuidadosamente la evidencia. Este individuo desarrolló un sistema de creencias distorsionado, explicó la doctora Mendoza al equipo. Combinó elementos de religiones prehispánicas auténticas con sus propias interpretaciones psicóticas. Creía genuinamente que estaba protegiendo sitios sagrados mediante sacrificios humanos. Los restos encontrados en la cueva contaban una historia aterradora. Los investigadores forenses identificaron evidencia de al menos 8 víctimas diferentes, abarcando un período de más de 20 años. La familia Herrera había sido solo la más reciente. El patrón es consistente, explicó el doctor Hernández, el patólogo forense principal. Las víctimas parecen haber sido turistas o visitantes ocasionales que de alguna manera descubrieron o se acercaron demasiado a los sitios que Joaquín consideraba sagrados. La reconstrucción de los eventos de diciembre de 2010 comenzó a tomar forma. Según las notas de Joaquín, Diego Herrera, de 14 años, había encontrado algo durante una de sus exploraciones en el bosque. Probablemente una pieza de cerámica prehispánica o algún artefacto similar. Los investigadores teorizaron que cuando Diego mostró su hallazgo a la familia, Roberto Herrera, con su naturaleza curiosa y educada, había comenzado a hacer preguntas sobre sitios arqueológicos en el área. Posiblemente había mencionado su intención de reportar el hallazgo a las autoridades apropiadas. Para Joaquín, esto representaba una amenaza directa a su misión autoimpuesta de proteger los secretos ancestrales. En su mente distorsionada, la familia Herrera se había convertido en profanadores que debían ser eliminados. La nota final en su cuaderno es clara, dijo la doctora Mendoza. Joaquín creía que estaba cumpliendo con un deber sagrado. En su realidad psicótica, no estaba cometiendo asesinatos sino realizando un acto de protección espiritual. El equipo también investigó la cabaña de Joaquín, que había permanecido intacta desde su muerte. Encontraron más evidencia, mapas detallados de sitios arqueológicos, una biblioteca extensa sobre culturas prehispánicas y un diario personal que revelaba décadas de planificación y obsesión. Una entrada particularmente perturbadora, fechada en 1995, describía su primer sacrificio. Un geólogo alemán que había estado conduciendo un survey no autorizado en la zona. Joaquín había interpretado esto como una violación de tierra sagrada. Joaquín Morales era inteligente y meticuloso, observó el inspector Ramírez. Sabía exactamente cómo hacer desaparecer a las personas sin dejar rastro. Conocía estas montañas mejor que nadie y había perfeccionado un sistema durante décadas. Los investigadores también descubrieron cómo Joaquín había logrado atraer a sus víctimas. Había desarrollado una red de contactos en pueblos cercanos, recomendando discretamente Vista Serena a familias que buscaban vacaciones aisladas. Su hermano Esteban nunca había sospechado que las recomendaciones aparentemente casuales venían de Joaquín. Yo pensé que era solo buena suerte, sollozó don Esteban durante su testimonio. Familias agradables que querían la tranquilidad de las montañas. Nunca imaginé que mi hermano estaba cazándolas. La investigación reveló que Joaquín había observado a cada familia que se hospedaba en Vista Serena, utilizando su conocimiento íntimo del terreno para moverse sin ser detectado. Había construido una red de escondites y puestos de observación
que le permitían vigilar el chalet sin ser visto. La familia Herrera nunca tuvo oportunidad, dijo la doctora Mendoza. Joaquín había estado planificando desde el momento en que hicieron la reservación. Sabía exactamente cuándo y cómo actuar. Los detalles exactos de lo que había sucedido durante los últimos días de la familia Herrera fueron reconstruidos a partir de las notas de Joaquín y evidencia forense. Había esperado hasta que la familia estuviera completamente relajada y desprevenida antes de actuar. Según su diario, había usado una combinación de sedantes naturales derivados de plantas locales y coacción física para controlar a la familia. Su conocimiento de medicina tradicional, adquirido durante décadas de vida en las montañas, le había permitido incapacitar a las víctimas sin causar alarma inmediata. El proceso que describe es meticuloso y horrible, explicó el doctor Hernández. Joaquín no actuaba por impulso o ira. Cada acto era parte de lo que él consideraba un ritual sagrado. La evidencia forense confirmó que los restos encontrados en la cueva incluían no solo huesos humanos, sino también objetos personales que habían pertenecido a cada víctima. Joaquín había conservado estos objetos como ofertas a los espíritus ancestrales que creía proteger. Entre los objetos recuperados estaban los anillos de bodas de Roberto y Carmen Herrera, el inhalador de Diego, el diario de Sofía y el rosario de perlas de la abuela Elena. Cada objeto había sido cuidadosamente limpiado y colocado en posiciones específicas dentro de la estructura ceremonial. La familia extendida de los Herrera fue contactada para informarles sobre los hallazgos. María Herrera, la hermana de Roberto, que había mantenido la búsqueda durante años, experimentó una mezcla compleja de alivio y horror. «Finalmente sabemos qué pasó», dijo durante una conferencia de prensa. «Pero el conocimiento no hace que el dolor sea menor. Mi hermano y su familia murieron porque un hombre enfermo los vio como una amenaza a sus delirios». La investigación también reveló la extensión completa de los crímenes de Joaquín. Además de la familia Herrera, había victimado a un geólogo alemán en 1995, una pareja de excursionistas estadounidenses en 1999, un grupo de 3 estudiantes universitarios mexicanos en 2003, un fotógrafo de naturaleza francés en 2007, una familia de 4 personas de Guadalajara en 2009. Cada crimen había sido cuidadosamente planificado y ejecutado, con los restos dispuestos ritualmente en la cueva ceremonial. Joaquín había mantenido registros detallados de cada sacrificio, justificando cada acto como necesario para proteger los sitios sagrados. Estamos hablando de uno de los asesinos en serie más prolíficos y organizados en la historia criminal de México, dijo el inspector Ramírez. El hecho de que operara en un área tan remota le permitió continuar durante décadas sin detección. La investigación también exploró cómo Joaquín había evitado la detección durante tanto tiempo. Su vida como ermitaño había sido la cobertura perfecta. Los residentes locales lo conocían como un excéntrico inofensivo que prefería la soledad de las montañas. Joaquín era visto como el ermitaño local, explicó el alcalde de Zacatlán. Nadie sospechaba que fuera capaz de violencia. Era callado, mantenía sus distancias, pero no parecía peligroso. La realidad era que Joaquín había desarrollado habilidades sofisticadas para ocultar evidencia. Había estudiado técnicas forenses básicas, entendía cómo evitar dejar rastros y había perfeccionado métodos para disponer de evidencia física. Su muerte en 2021, aparentemente por causas naturales, había sido la única razón por la cual los crímenes finalmente habían cesado. Si Alejandro Ruiz no hubiera decidido explorar Vista Serena en 2023, los crímenes de Joaquín podrían haber permanecido sin resolver indefinidamente. El señor Ruiz no solo resolvió el caso de la familia Herrera, dijo la doctora Mendoza. Descubrió evidencia de una serie de crímenes que abarcaba décadas. Su curiosidad antropológica literalmente desentrañó uno de los misterios criminales más complejos de México. La investigación completa tomó 6 meses. Los restos de todas las víctimas fueron identificados y devueltos a sus familias para un entierro apropiado. La cueva ceremonial fue catalogada como sitio arqueológico protegido, pero también como escena del crimen.
Don Esteban, devastado por el descubrimiento de los crímenes de su hermano, decidió donar Vista Serena al estado de Puebla para que fuera convertido en un memorial para las víctimas. No puedo ganar dinero de un lugar donde mi hermano cometió actos tan terribles, dijo durante la ceremonia de donación. Espero que este lugar pueda convertirse en un sitio de remembranza y reflexión. El caso de la familia Herrera y los crímenes rituales de Joaquín Morales se convirtió en uno de los casos criminales más estudiados en México. Universidades de todo el país utilizaron el caso como ejemplo de cómo factores psicológicos, aislamiento social y obsesiones pueden combinarse para crear asesinos en serie. Alejandro Ruiz, cuyo descubrimiento había resuelto el caso, decidió dedicar su carrera a la investigación de crímenes con componentes arqueológicos. Su experiencia en Vista Serena había demostrado la importancia de la colaboración entre antropólogos y autoridades policiales. Este caso me enseñó que los sitios arqueológicos no solo contienen historia antigua, reflexionó Alejandro. A veces también contienen secretos modernos que necesitan ser descubiertos. Para las familias de las víctimas, el conocimiento de la verdad trajo una forma compleja de cierre. Sabían finalmente qué había pasado con sus seres queridos, pero también tenían que enfrentar la realidad de que habían sido víctimas de un individuo profundamente perturbado. Mi hermano Roberto siempre fue curioso sobre la historia y la cultura, dijo María Herrera en una entrevista posterior. Es irónico que esa curiosidad, esa cualidad hermosa que lo hacía ser quien era, haya sido lo que lo puso en el camino de un hombre que había pervertido esa misma historia. La historia de Vista Serena y la familia Herrera se convirtió en un recordatorio de cómo los lugares más hermosos pueden ocultar las verdades más oscuras. Las montañas de Puebla continuaron siendo un destino para turistas y excursionistas, pero ahora con una conciencia más profunda de las historias que las rocas antiguas podían contar. El viento nocturno siguió susurrando entre los pinos, pero ahora sus secretos habían sido revelados. La familia Herrera finalmente había encontrado la paz que habían buscado en sus últimas vacaciones navideñas, no en las montañas que los vieron morir, sino en la verdad que finalmente había salido a la luz. Y en algún lugar entre las montañas poblanas, Vista Serena permanecía como un testimonio silencioso de que incluso los misterios más profundos pueden ser resueltos si alguien tiene la valentía suficiente para buscar en los lugares más oscuros donde se oculta la verdad.